nos queda una última mesa muy interesante que tiene una pequeña incidencia, y es que su moderador, que iba a ser Fernando Cuñado, socio responsable en Regulatory de KPMG España, no puede estar con nosotros porque, como nos hemos excedido, tenía que coger un AVE, llegaba tarde, como con esto del COVID hay menos trenes, no hemos podido conseguir que se quede. Desde aquí, Fernando, te mandamos un fuerte abrazo y te pedimos disculpas. Pero sus tres compañeros que iban a formar parte de esta mesa, pues se atreven a llevarla entre ellos tres, porque van a hablar de un tema muy interesante para cerrar esta primera jornada del sexto Open de arbitraje, y es peritos y abogados condenados a entenderse. En esta mesa estará Blanca Perea, Senior Managing Director Responsible de Energy Practice en FTI Spain, Carlos Salinas, socio fundador de MA Abogados, y Ana Jiménez Martín, socia de Auren Forensia. Como siempre, una vez más, agradecer a tres patrocinadores que también nos han acompañado en el día de hoy. Os dejo con ellos tres, con estos tres patrocinadores, FTI, KPMG y Auren, y después esta mesa tan interesante, a punto de cerrar ya esta primera jornada, peritos y abogados condenados a entenderse. Enseguida comienza la mesa. ¿Qué es lo que se ve? ¿Dónde se ve? Desde que naces, buscas rodearte de Aquí lo personas verás. con las que crecer. Personas que te dan el impulso que necesitas, que te hacen más fuerte y te ayudan a progresar. ¿Y si te digo que podemos ser todo eso para tu empresa? En los buenos y en los malos momentos es importante que alguien te guíe. Queremos ayudarte. Cuenta con nosotros. Auren, cerca de ti, para llegar lejos. Oye, tú parece que este lo lleves en vena. Sí. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido de quedaros hasta la última de las ponencias. Vamos a intentar hacerlo en el tiempo y lo más ameno posible. Lo primero de todo, lo que quería era disculpar a Fernando Cuñado, que se ha tenido que marchar, tenía un tren que coger y me ha pedido personalmente que me disculpe ante vosotros. Ha hecho todo lo posible, ha estado aquí, pero no ha sido posible para él el quedarse como moderador. Y me ha tocado a mí en el último momento como sobrero, pero voy a intentar moderar con este panel que os voy a proceder a presentar. En primer lugar, tengo a Ana Jiménez, que es licenciada en Economía y Empresa y censor jurado de cuentas, socia responsable del área de Forensic de Auren en la oficina de Madrid. Tiene 20 años de experiencia en la realización de peritajes judiciales, peritajes arbitrales y dictámenes financieros, así como ratificando ante tribunales en procedimientos judiciales y de arbitraje internacional. Buenas noches. Hola, Carlos, gracias. Y también tengo a Blanca Perea, que es doctor ingeniero industrial en Física e Ingeniería Nuclear y MBA por la Georgetown y por ESADE.
Y nada más y nada menos que trabajó 8 años en el acelerador de partículas que proporcionó la primera evidencia del bosón de Higgs en el CERN. Cosa que nos ha dado que hablar. Sí, la verdad es que es un currículum impresionante. Dirige la práctica de energía en FTI Consulting en España y ha actuado como perito experto en más de 60 litigios y arbitrajes. Y como me tengo que autopresentar, yo soy Carlos Salinas, soy socio fundador de MEA Abogados, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia. Bueno, y sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de la relación entre los peritos y los abogados. Y ya se ve quién manda, ¿no? Mandáis vosotras, que sois mayoría, ¿eh? Pero bueno, el tema es... dice el título que estamos condenados a entendernos. Yo creo que nos entendemos muy bien. Pero como primera pregunta yo quería preguntaros ¿qué cualidades creéis que debe de tener un counsel, un abogado, cuando trabaja con vosotros en los arbitrajes? Bueno, pues a ver, yo en la experiencia lo que me dice es que yo de las cosas que más valoro es la claridad en el alcance, ¿no? O sea, la claridad que tenga el abogado para poder transmitir el alcance que realmente se necesita para el informe y los aspectos sobre los que se quiere concluir, ¿no? De manera que el trabajo pues sea eficiente y que vaya acorde con la estrategia procesal. Pero claro, esto siempre desde la perspectiva de dejar la independencia al perito, por supuesto, y que los criterios técnicos del perito pues también queden al margen. O sea, al final es un diálogo en el que hay que cuadrar las pretensiones del abogado, ¿no?, con los criterios técnicos del perito. Entonces eso es fundamental a la hora de entenderte con un perito, con un abogado y que las cosas salgan bien, ¿no? Luego otro punto importante que yo considero es la coordinación con el cliente, o sea, la coordinación abogado-cliente. Porque a veces lo que pasa es que el perito y el abogado están muy coordinados y hay un alcance común y no hay ningún problema, todos vamos en la misma dirección, pero el cliente, pues a veces sabemos qué pasa y a lo mejor el cliente va un poquito a su aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso genera unas situaciones de tensión para el perito porque realmente está entre dos aguas. El enfoque que le está dando el abogado no coincide con el enfoque que está dando el cliente y, bueno, pues eso, como digo, genera bastante genera tensión y además muchas ineficiencias en el tiempo. Entonces, bueno, pues yo una cosa que valoro es esa coordinación con el abogado, con el cliente. Lo que pasa que es cierto que esto normalmente no es culpa de los abogados, que soléis tener muy clarito el enfoque y tal, y nos lo explicáis muy bien, pero es verdad que hay clientes que no se centran. Al final, también es verdad que en todo el procedimiento pues hay un tema muy de inteligencia emocional, ¿no?, y muy de egos entre las partes y a veces las expectativas del cliente pues son superiores a las que de verdad se corresponden y entonces, bueno, pues hay que un poco bajarle a la realidad, ¿no? Entonces, esa coordinación entre el abogado y el cliente a mí me parece importante porque al perito pues le facilita las cosas. Y luego otro punto, destacaría 3 cosas, y la tercera es la importancia que tiene la ayuda del abogado en la ratificación. O sea, la ratificación en la audiencia es lo más importante, obviamente, y el perito, pues obviamente es uno de los requisitos que cualquier abogado pide, ¿no?, que la ratificación sea, bueno, pues sólida, contundente, creíble y demás. Pero bueno, para mí es importante y valoro cuando el abogado te ayuda en esta tarea, te ayuda en la parte del cross-examination. Es decir, o sea, es obvio que nosotros como perito pues sabes más o menos dónde tienes los puntos débiles, entre comillas, de tu informe o por dónde te pueden atacar y te esperas más o menos las preguntas. Pero es verdad que el abogado está como mucho más metido en los diferentes escritos que se han cruzado, igual ha estado en reuniones previas de negociación donde han salido argumentos y contraargumentos que el perito desconoce. Entonces, que te den información sobre todo eso para ayudarte a preparar el cross-examination, pues a mí me parece también para mí es valoro mucho en un abogado. Entonces, yo destacaría esas 3 cosas: la claridad en el alcance, la coordinación con el cliente y la ayuda en la ratificación. Muy interesante, muy interesante. Eso sería. ¿Tú qué opinas, Blanca? Sí, o sea, comparto los puntos, tal vez desde mi visión, que tengo a lo mejor un expertise muy sectorial. Y los casos tocan muchos ángulos. Lo que a lo mejor me gusta de un abogado es que antes de que él centre su estrategia legal y venga con el caso cocinado,
antes escuche lo que es el análisis técnico del caso desde todos los puntos de vista, o sea, desde el ámbito económico, desde el ámbito operativo, regulatorio, en mi caso es lo más frecuente, ¿no? Y que no nos veáis a lo mejor como una mera, entre comillas, calculadora, y no lo entendamos mal, pero o sea, el caso va mucho más allá del quantum en muchas ocasiones, y nosotros podemos ayudar en ámbitos mucho más ricos, en lo que nosotros llamaríamos las primeras líneas de defensa, y que, como digo, pues muchas veces entrañan un conocimiento de la regulación muy profundo, o un conocimiento de la operación de esa compañía muy profundo, y nosotros podemos ayudar incluso, pues también si hay ángulos de corrupción, etcétera, tenemos expertos, ¿no? que pueden ayudar al abogado a construir un caso basándose en la evidencia técnica, de modo que la estrategia legal descanse plenamente en una visión técnica del caso. Pero bueno, yo creo que lo que le tendríamos que preguntar es al abogado ¿qué valoras ¿qué valoras tú en los peritos? ¿Qué esperas de un perito? Bueno, después del repaso que nos habéis pegado los abogados, pues tendría que contraatacar, pero bueno, básicamente yo diría, sintetizando mucho, las 3 Cs: claridad, credibilidad y comprensión. La claridad lo es todo, es decir, nosotros necesitamos que escribáis muy claro, porque los árbitros suelen ser abogados como nosotros o profesores, y de cuestiones técnicas y de números muchas veces saben poco. Entonces es muy importante que por escrito sepáis transmitir bien el mensaje. Y luego lo que decías tú, es súper importante la cross-examination o el hot tabbing. Es decir, ahí es donde se ganan y se pierden muchos casos. El ideal de un abogado es que no tengamos que haceros muchas preguntas, que vosotros os defendáis solas. Entonces, eso es fundamental. Credibilidad, lo habéis dicho y es muy importante. Tú lo has dicho y tú también. Hay que saber decirle al cliente que no. Es decir, un perito no puede decir cualquier cosa, porque al final lo que nos va a hacer es perder el caso. Tienen que saber decirnos, no puedo defender eso. Hay que tener una cierta flexibilidad, porque siempre hay zonas grises, ¿no? Pero la credibilidad es muy importante. Y la credibilidad se nota enseguida y hace ganar los casos. Que vosotras creáis en lo que estáis defendiendo. Y si os intentamos hacer defender cosas que son indefendibles, no podéis creer en eso. Sí. Siempre es este juego extraño entre tenéis que ser independientes, pero habéis sido nombradas por la parte. Pero nosotros lo que queremos es ganar. Y para ganar es importante que nos digáis, sepáis decirnos no. Por ahí no. Exacto, por ahí no vais a ganar. Por eso decía que no vengáis, no lleguéis en un estadio tan avanzado, efectivamente, donde vosotros ya habéis recorrido millas, a lo mejor con el cliente, pero donde nosotros a lo mejor nos estáis colocando en una posición que no creemos, y que por lo tanto pues no va a ser en absoluto defendible. Y al final, si anclas el caso en una línea muy sólida, es muy fácil para todos, en realidad, ¿no? Es cuando yo creo que cuando lo encuentras. Y ahí luego la comprensión. Esto es algo que sobre todo a peritos técnicos, como es más tu perfil, perito económico, solemos entendernos más. Nosotros tenemos una camisa de fuerza jurídica, que es el daño emergente, el lucro cesante, la congruencia, una serie de cuestiones que en arbitraje son súper importantes y que nosotros necesitamos traducirlas tanto técnica como económicamente. Tenemos que identificar muy bien unas partidas que son daño emergente, otras que son lucro cesante, unas que nosotros defendemos que no son congruentes con la cláusula arbitral, y eso a veces nos cuesta que entendáis estas sutilezas que tiene el derecho. Y en eso sí que la verdad es que la flexibilidad vuestra es muy importante para nosotros. Muy bien. Bueno, siguiendo el legado de Fernando, que Fernando es el que nos ha dicho el esquema que teníamos que seguir, él nos dijo algo que creo que es muy importante para todos los que están oyendo esto: seamos muy prácticos. Entonces, siendo muy práctico, yo quería plantearos una segunda pregunta. ¿Qué es lo que en vuestra opinión funciona y no funciona para sacar los casos adelante? Bueno, pues a ver, yo creo un poco también del que ya hemos hablado en parte, ¿no? O sea,
Siguiendo un poquito las fases que pudiera ser en un trabajo, ¿no? Pues funciona esto que estaba comentando Blanca antes, que es, oye, antes de, más desde tu punto de vista técnico, pero desde el económico también, ¿no? O sea, antes de echemos un vistazo a ver a qué pinta tiene esto, ¿no? Bueno, pues un poco una pericial preventiva, ¿no? Porque, oye, esto te puede llevar a no tener caso o ya a partir de unas premisas, ¿no? Entonces, yo creo que eso está bien, eso no está de más hacerlo y en muchas ocasiones se hace. Luego, lo que hemos hablado antes también, o sea, la coordinación, desde luego, en la formación del informe, ¿no? En el alcance del informe y en gestionar las expectativas del cliente. O sea, si hay una descoordinación perito, abogado, cliente, o sea, estás abocado al fracaso en el informe. O sea, no, desde luego no vas a conseguir que el informe esté a lo que espera el abogado. O sea, y que le sirva realmente, que os sirva bueno, pues para aclarar el fondo de la cuestión y para ir en línea con lo que vosotros necesitáis, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, yo creo que también hay un tema importante que es, desde el principio, dejar claro qué información está disponible y qué información no. Y qué limitaciones supone tener esa información o no. Porque es verdad que al principio, bueno, pues todos lo aceptamos, oye, pues mira, esto se va a hacer con estas limitaciones, porque es que realmente no se puede hacer de otra manera. Entonces, si se tira para adelante, se tira para adelante. Pero es verdad que luego eso, cuando ya está plasmado en el informe, e incluso cuando vas a la audiencia, choca, ¿no? Oye, ¿esto por qué lo hicimos así? Bueno, vamos a acordarnos que es que había lo que había, ¿no? Y que no se podía hacer de otra manera. Entonces, el tema este de analizar la información disponible que hay, pues es importante también tenerlo claro desde el principio. Luego, obviamente, pues una cosa que hay que hacer sí o sí es, pues, ir anticipando borradores preliminares para que luego no te encuentres con un enfoque de informe que resulta que no es el que a ti te interesaba, ¿no? Entonces, que se puedan reenfocar determinadas cosas o, bueno, pues cambiar determinados argumentos y demás. Eso. Y luego yo creo que un tema también importante es que el perito, o sea, el abogado tiene que transmitir al perito desde el principio o sea, la visión global del procedimiento. O sea, esto de calcúlame estas 3 cositas y calcúlamelo en base a esto y tal, eso no funciona. O sea, hay que estar metido en el caso. O sea, al final, lo hablábamos antes entre nosotros, o sea, es un trabajo de equipo, ¿no? O sea, es un trabajo de equipo que, bueno, luego ya hablaremos, ese equipo y esa coordinación, dónde está el límite con la independencia, pero realmente el perito necesita conocer la visión global del procedimiento, tanto para enfocar el informe como luego, sobre todo, además, de cara a la audiencia, porque luego tú tienes que saber todo, tienes que estar en el contexto para tener criterio y poder contestar a determinadas preguntas, ¿no? Entonces, eso es importante porque yo creo que hay veces que en temas muy grandes, oye, limítate a esto. No, o sea, yo necesito saber todo, ¿no? Eso creo que también es importante para que las cosas funcionen. Y al final, yo creo, tú lo decías antes, o sea, desde luego, ¿qué no funciona? O sea, no funciona que a ti te hagan poner en el informe, te presionen, entre comillas, por supuesto, cosas que vayan contra tu criterio técnico, que es totalmente absurdo, eso no lo vas a poner, porque no vas a poner una cosa con la que no estás de acuerdo, pero incluso determinadas afirmaciones o alguna manera de explicar las cosas, que no es que no sea así, pero no es del todo correcto, ¿no? Y a lo mejor el perito no está del todo cómodo. Pues eso, cuando luego llega el momento de la ratificación, pues eso se nota, porque no defiendes igual una cosa que la has parido tú, si se me permite la expresión, ¿no? Y que tienes tú claro porque era ese razonamiento que uno que te ha venido medio impuesto, que bueno, que lo has podido poner en el informe, pero no es lo mismo, ¿no? Ese tipo de cosas no funcionan. Pero vamos, yo creo que aquí al final consiste en que realmente el perito sea capaz de que el abogado se crea la pericial, ¿no? Y tenga el mismo convencimiento que tiene el perito, que lo tenga el abogado, porque tú luego, para ponerlo en tus escritos y para defenderlo y para formular preguntas y demás, pues tienes que tener ese convencimiento de que, oye, de que la pericial estás cómodo con ella, cumplía lo que tú querías, siempre, obviamente, con los requisitos técnicos del perito, que tendrá su criterio y que es el que tiene que ser. Y luego con el tema de la independencia, que bueno, que no sé, que creo que hablaremos luego, pues hasta qué punto, ¿no? Esa coordinación que es necesaria, que es productiva, que es imprescindible entre el perito y el abogado, pues dónde está el límite, ¿no? Entre eso y la independencia. Muy bien. Totalmente. No sé si ya casi quieres repescar ese ¿Tú, punto, ¿no? ¿Qué consideras? O sea, no, yo a lo mejor solamente comparto claramente los puntos que ha mencionado Ana. A lo mejor aquí haría un inciso sobre lo que estabas mencionando de lo que es la ratificación o el acto de ratificación en sí.
que al final es un espacio en que los magistrados o el tribunal justamente está poniendo toda la atención sobre el asunto y por lo tanto es un momento muy importante para poder comunicar los puntos esenciales del caso. Yo aquí he visto, ¿no?, muchas firmas de consultoría económica que no exponen a los peritos que trabajan siempre en la sombra en los casos, pero que no van a los tribunales, ¿no? Yo tuve la suerte de, bueno, viniendo de un mundo muy distinto, ir de la mano de una persona mucho más senior que yo, que me llevaba a todas las ratificaciones y así yo he podido hacer pues mi curva de aprendizaje en la sombra. Claro, si viéramos mi primera ratificación nos estirábamos de los pelos todos, seguro, ¿no? Y sin embargo pues pude ir haciendo ese aprendizaje como lo hemos hecho todos, solamente que con una red de seguridad porque iba acompañada de una persona senior que cedió un espacio para que yo creciera, ¿no? Y creo que eso es una labor que se tendría que hacer con mucha más frecuencia y que la gente joven tenga mucha más exposición en sala porque bueno, el mundo cambia cuando también incluso como planteas el informe pericial para que comunicar de una manera muy sencilla y muy clara temas muy complejos, sobre todo en mi caso técnico, ¿no? Que te quejas, pues muchas veces somos traductores y el éxito es el de hacer llegar el mensaje, un mensaje muy complejo de una manera muy sencilla, ¿no? Pero eso por añadir yo lo que creo que funciona, y por no repetir todo lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema que hay que tener muy en cuenta en mi experiencia, la flexibilidad. Un arbitraje va por etapas. Entonces, a mí me gusta mucho que las primeras periciales digáis que necesitáis más papeles. Que os faltan papeles. ¿Para qué? Para, dependiendo de cómo vaya moviéndose el procedimiento, porque aunque no debiera así, se juega a veces a esconderse un as en la manga. Entonces, si todo se suelta al principio, no hay capacidad de reacción con los avatares que tiene el procedimiento. Entonces, es muy importante tener esa flexibilidad y saber que el partido se juega hasta el minuto 90. Y puede salir el VAR o puede salir cualquiera y puede cambiarte un poquito el panorama. El juego. Y luego hay una segunda cuestión que habéis dicho que yo creo que es súper importante. A mí como abogado me encanta fustigar a los peritos técnicos y siempre les hago una pregunta que es, ¿usted está segura al 100% de eso? Y eso os pierde, porque como matemáticamente seguramente hay una proporción del 96%, decís que no. Y entonces el árbitro dice, uy, pues eso es que aquí hay gato encerrado. Y entonces cuando os preparamos os decimos, tenéis que decir que sí, pero es que no es que sí, es sí al 96%. Y entonces tú dices, es que eso es sí, para nosotros es sí, y 90% sería sí también. Es muy importante la preparación de la cross-examination y la preparación del hot tubbing, porque aun teniendo razón, nosotros, es nuestro trabajo, os podemos hacer quedar como dubitativos, quedar como que habéis sido influenciados por el abogado, porque es nuestro trabajo y para eso es para lo que estamos, ¿no? Y si no estáis preparados, pues somos muy pícaros. Y es nuestra función. No te serlo, quiero tener delante, ¿eh? Entonces, bueno, es que os lo he dicho y no debiera haberlo dicho, porque estos trucos uno se los debe guardar para uno mismo. Pero es que la experiencia de tantos años es que haces esa pregunta y 9 de cada 10. Cuanto más técnicos son, más caen en este tipo de circunstancias. Entonces, esa picaresca que nosotros tenemos por experiencia es muy interesante transmitírosla para saber pues, qué es lo que hacemos, fraccionar preguntas. Hay una serie de técnicas que todos los compañeros que son abogados conocen y seguro que dominan mucho mejor que yo, pero que vosotros no tenéis por qué conocer y que las utilizamos bastante. Por no hacer muy largo esto, quería introducir un tema que habéis hablado y que está de rabiosa actualidad, que es los peritos tenéis que ser independientes y además tenéis que desvelar posibles situaciones de conflicto. Bueno, yo te diría dos cosas. Tenemos que ser independientes y parecer independientes, porque es que tú... Y serlo... Claro, Ser nuestra reputación. No, serlo por supuesto, pero es que tú puedes ser independiente en un tema, vamos, y haber hecho un informe súper riguroso, profesional y absolutamente objetivo,
pero... Y luego viene el abogado y os hace Claro, parecer... pero luego a lo mejor hay alguna circunstancia que por eso todo el tema bueno, de posibles circunstancias que originen conflictos de interés hay que comunicarlo desde el momento cero para que luego esto no suponga un problema, pero a lo mejor hay una circunstancia que tú no consideras, que no es que no consideres, es que en ningún caso te ha mermado tu imparcialidad, pero sale a la luz y parece que sí. Entonces, por eso digo que no hay que solo serlo, sino también parecerlo. Pero bueno, yo creo que está claro que nuestros procesos de conflict check van profundizándose. Creo que al menos en nuestra firma globalmente se hace un análisis muy exhaustivo del caso, pero es verdad que bueno, a lo mejor una relación continuada con ciertos clientes o con ciertos abogados puede no parecer sana. Claro. Yo creo que efectivamente es parecerlo. No creo que nadie quiera... bueno, al menos intentamos preservar nuestra independencia porque ese es nuestro futuro. O sea, creo que sería, no sé, sería tirar piedras contra nuestro propio tejado el escribir y defender posiciones en las que realmente no creemos. Es un tiro de demasiado corto plazo para nuestras carreras. Yo hasta me atrevería a decir que lo que más ayudaría a la cuestión de independencia es hacer públicos los informes periciales. Y esto que puede parecer una cosa, cuando yo a veces lo comento con compañeros, pues hombre, es un tema conflictivo, de decir, pues yo estaría encantada de que publicaran mis informes periciales, porque uno, creo que eso ayudaría a generar una espiral de calidad creciente a todo el mundo, porque yo creo que todos podríamos aprender mucho de los demás. Después, que cambiar de posición sería muy difícil para cualquier perito y allí te quedas absolutamente retratado, ¿no? Y yo creo que al final, pues dentro de la medida de que la confidencialidad del caso quedara preservada, de ciertas cifras, etcétera, etcétera, yo creo que sería una práctica absolutamente sana. Ahora, bueno, pues me lloverá todo tipo de... No. Este es un tema muy antiguo en el arbitraje, la publicidad de los laudos también. Sí, ¿por qué no? Yo os digo mi opinión. Prácticamente entiendo que los clientes siempre nos dicen que no. Lo puedo entender. Para lo que tú estabas comentando sería súper sano. La transparencia, al final, quien no tiene nada que esconder, no tiene que tener ningún miedo en esconder, en enseñar. Lo que pasa es que también entiendo que las empresas tienen su privacidad, debe de ser voluntario. Sí. Pero si el cliente lo admitiera, es lo que dices tú, realmente ayudaría mucho a quitar esta sombra de duda que se está poniendo. Sí, o periciales kamikazes que realmente el perito luego no... ¿Sabes? Si te ves expuesto públicamente, pues con más razón tendrías más pudor en hacerlo, ¿no? Creo que sería un revulsivo positivo para la práctica. Tengo esa sensación, sabiendo que la tensión entre la transparencia y la confidencialidad de los casos, pues es algo que se tendría que trabajar. Pero incluso en litigios nacionales, cuando se personan terceros, tienen acceso a informes donde está, pues claramente todas las cuestiones más sensibles están ocultas, ¿no? Pero tienen acceso a los informes. Y ¿por qué no? Pues llevarlo de una manera más amplia a todo el mundo litigoso, ya sea nacional o arbitraje internacional. Bueno, para finalizar, os voy a hacer una pregunta de estas que dices, me alegro mucho de que me hagan esta pregunta. Uy. Porque es una cosa que yo he pensado muchas veces y por la práctica que yo he hecho de algunos arbitrajes un poco más especializados, lo he visto y he visto que no funciona mal. ¿Qué opináis de los tribunales mixtos? Que un perito sea uno de los miembros del tribunal arbitral y en su defecto, ¿qué opináis del artículo 6 de las normas de la IVA? De que se nombre un perito por parte del tribunal arbitral. Creo que vas a hablar por las dos, claramente. Te lo compramos ahora mismo. Pero eso no me vale, tenéis que argumentarlo. Te lo compramos. Hombre, yo creo que en determinados casos pues sería de gran utilidad. O sea, yo desde luego el nombramiento de un tercer perito me parece súper sano. O sea, al final...
bueno, pues es verdad que los árbitros tienen sus limitaciones respecto a qué conocimientos y, por ejemplo, en el caso de que comenta Blanca, de temas súper técnicos como los que lleva ella, pues es que es obvio que es imposible, o sea, tener un conocimiento de eso. Entonces, en aquellos casos en los que tienes dos periciales, bueno, pues muy contradictorias entre ellas, pues el tercer perito me parece fundamental. Y si además lo metes en el, que a tu primera pregunta, lo metes Ahora en los el árbitros tribunal, aquí me estarán diciendo que qué estás haciendo, pues competencia creo que desleal de peritos. pues creo que también sería muy positivo, la verdad. Y desde luego, seguro que al sector, seguro que Blanca está de acuerdo conmigo, que le parece perfecto y le encantaría. Hombre, yo también quiero matizar mi opinión. Es para casos muy especializados, Claro, muy casos, sí, específicos. efectivamente. Pero O hay sea, muchos temas que son casos en lo técnicamente que es ¿por qué se cayó? Y se cayó por una cosa, por un estrés de soldadura o por lo que fuera. Y al final te encuentras con dos opiniones, las veces que yo he sido árbitro, con dos opiniones que todas te parecen buenísimas. Y dices, ¿cómo es posible que las dos lleguen a sitios distintos? Y es una cierta impotencia en la que es muy difícil, es como estar jugando al baloncesto con LeBron James y tú no has jugado nunca al baloncesto. Y dices, ¿cuál de estos dos juega mejor? No lo puedes saber. Sí. Yo creo que es algo que en los países, en los arbitrajes anglosajones se hace a veces en sectores muy específicos y creo que deberíamos quitarnos el tabú. No para todos los casos, no os preocupéis, no para todos los casos, pero creo que sería algo bastante interesante como idea innovadora. Siempre es bueno tener nuevas ideas e intentar pues adaptarse a cada caso concreto. Sí, Muy bien. Muy bien, pues nada, esto ha sido lo que ha dado de sí y muchísimas gracias por vuestra paciencia. Al ser la última ponencia, pues os agradecemos muchísimo los que estéis ahí, que hayáis permanecido con nosotros. Pues paciencia ninguna, porque habéis estado fenomenal los tres. Has hecho el papel de Fernando a la perfección, Carlos. Blanca y Ana, muy bien.